Buenas tardes, soy Estefanía Mona Valencia, estudiante de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la materia Biología Celular y Molecular y voy a hablar sobre biomoléculas orgánicas. Biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirlas en 4 grandes grupos, como carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos. Los carbohidratos son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera y a su vez los más diversos. Normalmente se los encuentra en las partes estructurales de los vegetales y también de los tejidos animales, como glucosa o glucógeno. Estos sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Características de los carbohidratos. Un aspecto importante de los hidratos de carbono es que pueden estar unidos covalentemente a otro tipo de moléculas, formando glicolípidos, glicoproteínas cuando el componente proteico es mayoritario, proteoglicanos cuando el componente glicídico es mayoritario y peptidoglicanos en la pared bacteriana. En cuanto a sus propiedades físico-químicas, los carbohidratos de peso molecular bajo son solubles en agua y tienen poder endulzante alto. Características que son opuestas en los carbohidratos de peso molecular alto, en los cuales la solubilidad se reduce notablemente. Clasificación de los carbohidratos. Monosacáridos. Son azúcares simples, dulces y solubles en agua, donde principalmente figuran las trizas, pentosas, hemosas, glucosas y galactosas y la glucosa, que proporcionan energía de uso inmediato para las actividades celulares. Oligosacáridos son moléculas pequeñas que resultan por condensación o deshidratación de una unión de algunos monosacáridos, entre ellos figuran los di y citrasacáridos. También son dulces y solubles en agua. Polisacáridos son polímeros que se forman en una unión de muchos monosacáridos, no son dulces, sí solubles en agua, entre ellos figuran la celulosa, contribuyente de la pared celular, el almidón y glucógeno, que son reservas energéticas en células vegetales y animales. Funciones de los carbohidratos. Fuente de energía celular, contribuyente de otros compuestos, componente de otros compuestos, forma de azúcar de transporte de vegetales, forma de almacenamiento de energía, glucógeno en animales, almidón en vegetales, componente estructural de la pared celular de plantas. Lípidos. Los lípidos son formaciones moleculares que sirven como reserva de energía y son la base de las estructuras bióticas. Normalmente a los lípidos se les llama incorrectamente grasas. Aunque las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales, los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también de oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Características de los lípidos. Otros lípidos importantes son las ceras, que forman cubiertas protectoras en las hojas de las plantas y en los tegumentos animales. También hay que destacar los esteroides, que incluyen la vitamina D y varios tipos de hormonas. Son insolubles en agua, son solubles en solventes orgánicos como éter, benceno, acetona y cloroforma. Clasificación de los lípidos. Entre los lípidos más importantes se hallan los fosfolípidos, componentes mayoritarios de la membrana de la célula. Los fosfolípidos limitan el paso de agua y compuestos hidrosolubles a través de la membrana celular, permitiendo así a la célula mantener un reparto desigual de estas sustancias entre el exterior y el interior. Las grasas y aceites, también llamados triglicéridos, son también otro tipo de lípidos.
sirven como depósitos de reserva de energía en las células animales y vegetales. Cada molécula de grasa está formada por cadenas de ácidos grasos, unidos a un alcohol llamado glicerol o glicerina. Funciones de los lípidos. Función de reserva. Son la principal reserva energética del organismo. Un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que proteínas y glúcidos solo producen 4,1 calorías. Función estructural. Forman las bicapas lipídicas de las membranas, recubren órganos y le dan consistencia o protegen mecánicamente como el tejido adiposo de pies y manos. Función reguladora. Algunas hormonas y los ácidos biliares regulan los procesos vitales para un adecuado funcionamiento del organismo. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por CHONIP. Son macromoléculas de elevado peso molecular constituidas por unas unidades básicas llamadas nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Por lo tanto, son polímeros de nucleótidos. Características de los ácidos nucleicos. El ADN es un polímero relativamente estable. Las reacciones espontáneas como la desanimación de ciertas bases, la hidrólisis de los enlaces base-azúcar, glucosidéicos, la formación de dímeros de pirimidina inducida por radiación ocurren lentamente, pero son importantes debido a que la célula tiene una baja tolerancia a los cambios en el material genético. El ARN difiere del ADN en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de desoxirribosa y en que en lugar de las 4 bases AGCT aparece AGCU, es decir, uralicio en lugar de timina. Las cadenas de ARN son las más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como ADN, al ser el enlace fosfodiéster químicamente idéntico. Clasificación de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polinucleótidos formados por la unión de nucleótidos mediante enlaces covalentes de tipo fosfodiéster entre sus grupos de fosfato. Como producto de la formación de este enlace se libera agua. Además, para la reacción inversa o ruptura del enlace tipo fosfodiéster se requiere agua. Funciones de los ácidos nucleicos. Ácido desoxirribonucleico, ADN. Almacena y transmite la información genética. Dirige el proceso del sistema de proteínas, contribuye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. Ácido ribonucleico, ARN. Ejecuta las órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar proteínas. Proteína. Las proteínas son polímeros de unidades menores denominados aminoácidos, constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo. Características de las proteínas. Todos los aminoácidos poseen un grupo amino de carácter básico, un grupo carboxilo de carácter ácido y una cadena lateral o radical, distinta para cada tipo de aminoácido. Las células vegetales pueden fabricar 20 aminoácidos a partir de carbohidratos y lípidos, no así las células animales, que únicamente pueden sintetizar 12. Los 8 aminoácidos restantes, denominados aminoácidos esenciales, deben ser aportados por la alimentación. Clasificación de las proteínas. Estructura primaria. Es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica qué aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran. La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma de que ésta adopte. Estructura secundaria.
Esta estructura se forma al desarrollarse helicoidalmente sobre sí misma la estructura primaria. Se debe a la formación de enlaces de hidrógeno entre el C o de aminoácidos y el NH del cuarto aminoácido que le sigue. La conformación beta. En esta disposición los aminoácidos no forman un hélice sino una cadena en forma de zigzag, denominada disposición de lámina plegada. Presenta esta estructura secundaria la queratina de la seda o fibroína. Estructura terciaria. Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los radicales de los aminoácidos. Aparecen varios tipos de enlace: el puente disulfuro entre los radicales aminoácidos que tienen azufre, el puente de hidrógeno, los puentes eléctricos, las interacciones hidrófobas. Estructura cuaternaria. Esta estructura informa de la unión mediante enlaces débiles no covalentes de varias cadenas polipeptídicas con estructura terciaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipeptídicas recibe el nombre de protómero. El número de protómeros varía desde 2, como en la hexoquinasa, 4, como en la hemoglobina, o muchas, como la capsida del virus de la poliomielitis, que consta de 60 unidades proteicas. Funciones de las proteínas. Forman el material estructural básico de la célula, estando presentes en la membrana plasmática y en el sistema de membranas intracelulares. Contribuyen a las enzimas catalizadoras biológicas que controlan la velocidad de las reacciones químicas celulares. Regulan el equilibrio ácido-base y osmótico de la sangre. Albuminas y globulinas. Cumplen una función respiratoria, transportando o almacenando oxígeno, hemoglobina y mioglobina. Participan en la defensa orgánica construyendo anticuerpos, globulinas. Permiten la construcción muscular, actina y miocina. Actúan como hormonas, insulina, oxitocina, prolactina.